degradarla, pero no pasa así, entonces vamos a tener un déficit de tirosina y vamos a tener mucho fenilpirúvico, que es un cetoácido. Entonces esto disminuye el pH, genera cetoacidosis y afecta al sistema nervioso central. Eso es como la etiología que encontramos. Pero hay un gen particularmente asociado ahí, Sí, el que gen está de la mutado, piridina hidroxilasa, que se expresa en el cromosoma 12Q. una enzima. Sí, sí, señora. Listo. Entonces, bueno, nosotros inicialmente, o sea, el análisis del ADN en este caso sería de una muestra sanguínea periférica y se hace es para poder confirmar si hay o no la mutación en el gen y dónde está localizado específicamente. Y Okay. pues con esto se puede hacer el tratamiento del paciente porque hay diferentes tipos de fenilcetonuria, ¿sí? Entonces, Okay. pues para eso, como esa es como la importancia que encontramos. ¿Y el tipo de fenilatonura está asociado con qué? O sea, ¿de qué depende que tenga un tipo u otro? De la herencia, Pero entonces de la mutación. sí, Ok. básicamente sí. O sea, que si Listo. solamente la da la mamá, si la da la mamá y el papá, eso Entonces es van bueno. a tomar, entonces a ver, Juliana, van a tomar muestra de sangre periférica. ¿Hay otro tipo de muestra que pudieran tomar para hacer ese diagnóstico? Juliana. Sí, profe, aquí estoy. Pues no, según lo que tenemos entendido, no, profe. Listo. ¿Y eso, esa muestra de sangre periférica la tomarían con un coagulante o anticoagulante? ¿Cómo la tomarían? Espérate, se me olvidó decir una cosita que de pronto no es muy clara. La fenilcetonuria normalmente se hace en el tamizaje neonatal. Entonces hacer otro tipo de como ejercicios de diagnóstico es un poquito complicado en un bebé. Claro. Muy Entonces bien. por esa razón es que se toma la muestra de sangre. Ok. ¿Coagulada o no coagulada? La Juliana. Profe, para este tipo de muestras se utiliza no coagulado. No coagulada, o sea, ¿le adicionan o no le adicionan anticoagulante? Juliana. Hola. Profe, es que ya en donde vive está lloviendo, te lo había puesto por el chat, entonces Te pues le le va. está cortando. Listo. Sí. No, dale. Entonces sí, y aquí la tengo marcada con problemas de conexión. Listo. Pero escríbeme, Juli. ¿Me puedes escribir? ¿Estás con Juliana y con quién más? Por acá me dijiste. Con Luisa, profe. Y ya te escribió, sí, ahí está escribiendo. Bueno, sí, pero sí que coagulada, con anticoagulante, sin anticoagulante. Luisa, Sí, profe. bueno, es anticoagulada, con anticoagulante. ¿Por qué con anticoagulante? Luisa, Profe, pues, según lo que tenía entendido es que, por ejemplo, cuando se hizo la prueba, solo se sacaban 4 gotas de sangre. Entonces, la idea, como no era una cantidad muy grande, para poder como preservar eso, se utilizaba el anticoagulante. ¿tú escuchaste ahorita lo que hablamos con relación al otro grupo? Sí, señora. Ahí explicamos por qué el anticoagulante. Bueno, alguien que recuerde por qué usamos anticoagulante o no usamos anticoagulante. Pues porque precisamente hablamos de una muestra de un material genético y la idea es tenerlo pues a todo su merced para poderlo estudiar sin tener interferencias de la coagulación de las partículas y los demás. Que No te tenga entendí siempre, bien, no te entendí muy bien. no lo entendí nada, pero Para eliminar como procesos innecesarios, que en este caso la anticoagulante limita la cascada de coagulación.
Entonces, Ujú. pues, no habría que separar la sangre como tal, sino que ya estaría separada. Ya estaría separada. Ujú. Estaría separada. Si yo tengo un anticoagulante, no se forma el coágulo sanguíneo. Eso. Entonces, al no formarse el coágulo sanguíneo, ¿qué puedo tener? Todas las células dispersas en el suero. Entonces, simplemente tomo la muestra tal cual y hago la extracción del ADN de allí. ¿Estamos? Listo, sí, profe. Listo. Si necesito utilizar el suero y separarlo, separar células de suero, necesito dejar que se coagule la sangre, o sea, no uso un anticoagulante. Depende de dónde vaya a trabajar la muestra. ¿Listo? Sí que, profe, qué pena. Si necesito analizar el suero, o sea, necesito separar las células sanguíneas del suero, no uso anticoagulante, dejo que la sangre se coagule para poder luego centrifugar, separar células y quedarme con el suero. Profe, pero entonces, por ejemplo, en el caso de la anemia falciforme, el mío, no se utilizaría, perdón, se utilizaría coagulante. O ¿Cómo? sea, se haría coagular, ¿o no? ¿Por qué? ¿Qué muestra tomarían ustedes? ¿Ustedes qué van a analizar, mejor dicho? Pues en el caso de la anemia falciforme serían los leucocitos, para poder obtener Ácido nucleico. ¿Qué ácido nucleico van a trabajar ustedes ahí de los leucocitos? ADN. Entonces necesitan usar células. Sí, ¿Coagulan o no coagulan? eso es lo que aún no me ha quedado. Listo. Entonces vamos a verlo acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, La profe. pizarra, mejor dicho, la pizarra. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Vamos a profe. hacerlo acá porque creo que ustedes leyeron la versión viejita del libro y creo que esa versión no está muy clara con respecto a eso. Entonces, no, más bien lo voy a hacer así con esto. No voy a usar la pizarra, muchachos, que esta me complica un poco la existencia. Esperen un momentico, ya voy a... Más bien un PowerPoint es mucho más fácil de manejar para mí. Para esto que quiero hacer con ustedes. Listo, entonces voy a mostrarles acá. Entonces, bien. Entonces, si yo necesito, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, pues. Sí, profe. Entonces, sangre periférica más anticoagulante. Entonces, vamos a sacar un poco de la idea de cuál el anticoagulante es para preservar el ADN. No, vamos a sacarnos eso de la idea. Yo preservo el ADN con otro tipo de sustancias, preservo el ADN con estabilizantes de ADN, puedo utilizar temperatura para preservar el ADN y que no empiece a degradarse, pero realmente el anticoagulante tiene una función aquí. Si yo tengo sangre periférica más anticoagulante, no se forma un coágulo sanguíneo. Por lo tanto, las células sanguíneas estarán dispersas en el suero sanguíneo, en el suero, ¿sí? Tomo muestra del suero y realizo extracción del ácido nucleico de interés. ¿Listo? Ahora, si yo tengo sangre periférica sin anticoagulante, entonces, ¿qué voy a tener? Formación de un coágulo sanguíneo. Y una vez se forma el coágulo sanguíneo, centrifugo para separar células sanguíneas del suero. ¿Listo? Entonces, Profe, dime. entonces de
de la sangre periférica coagulada, la que no se le aplica anticoagulante, ¿se puede obtener muestras de ácido nucleico o no? De las sangres que anticoagulada, De las coaguladas, sí. de la coagulada, claro, pero de lo que esté en el suero. Ah, o sea, el sobrenadante, por así decirlo. Sobrenadante, o si ya cojo pues el pellet, que serían las células ahí recogidas, pues también podría ser extracción. Pero generalmente, si yo voy a hacer eso, yo trabajo es con con esas tipos de sangre, si yo voy a trabajar con células sanguíneas, yo lo trabajo directamente con el anticoagulante. ¿Sí? Ah, ok. ¿Es Para claro facilitar esto? pues ahí el proceso. Claro. ¿Esto es claro ya? En ese sentido, si lo que yo necesito es obtener ADN genómico, pues yo claramente voy a utilizar entonces sangre periférica con anticoagulante para que no se forme el coágulo sanguíneo y las células sanguíneas estén dispersas, y pues puedo hacer extracción de ácido nucleico ahí genómico o de RNA total de la célula sanguínea. Si yo necesito detectar un agente externo, un agente exógeno, que, por ejemplo, un virus que después de su proceso de infección es liberado en el torrente sanguíneo, es liberado en el torrente sanguíneo, no está en células sanguíneas, sino en el torrente sanguíneo, va a estar en el plasma. Entonces ahí yo sí utilizo la sangre sin coagulante, sin anticoagulante, para poder separar el suero. ¿Me hago entender? No, Sí, profe, profe. en esta parte no. ¿En qué parte? ¿En qué parte te quedas? En la parte del agente exógeno entra el virus, luego se va por el torrente sanguíneo y ahí en ese caso no uso anticoagulante y ahí me perdí. Claro, porque es que si yo, por ejemplo, ¿qué pasa con dengue? Dengue infecta células dérmicas, la dermis, ingresa, se replica el virus y una vez se replica, se libera ese virus, las nuevas partículas virales, las progenias virales se liberan al torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahí? Yo ya lo que puedo hacer es empezar a tomar muestra de sangre, pero entonces lo que voy a hacer es no poner anticoagulante, dejarlo así para que la sangre se coagule, se recojan todas las células sanguíneas, luego yo centrifugo para poder separar células sanguíneas de suero, y una vez tengo libre el suero, entonces ahí yo ya reviso si hay virus. ¿Es Listo. claro? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Alguien más? ¿Qué dudas hay? ¿Vamos bien hasta ahí todos? ¿Todas? Sí, profe. Listo. hermano. Profe, yo tengo una duda, pero es como un poquito aparte. Es Dale. entre el suero de la sangre y el plasma, o sea, ¿hay alguna diferencia? Es la misma cosa. ¿Es lo mismo? Ujú. Listo. Entonces, bien. Vamos con el siguiente grupo. Entonces yo creo que ahí ya hemos tocado dos grupos que nos han dado como tema para discutir y tratar. Vamos a trabajar con David Santiago Vargas. El grupo de David Santiago, pues yo creo que ahí ya quedó como claro todo el proceso para el grupo de Raiza, ¿cierto? Si tomas muestra de sangre periférica, se hace ya no se separan las células sanguíneas, sino que simplemente se hace la extracción de una a partir de esas células sanguíneas y se hace la detección del DNA genómico. ¿Listo? Que fue más o menos lo mismo que hablamos con el grupo de Juan Pablo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora sí, David Santiago, ¿con quién trabajaste? Yo trabajé con Catalina Zárate y con María Alejandra Figueredo. Figueredo es apellido. Gómez Figueredo, sí. Listo. Entonces, ¿cuál fue la enfermedad que ustedes eligieron? ¿Cuál es el agente etiológico que pasa ahí? ¿Y cómo van a tomar la muestra? ¿Y por qué? Ahí.
Dale, Maleja. Bueno, nosotros escogimos la galactosemia y pues digamos que en este caso con respecto a lo de la muestra, lo que se hace pues es una de las maneras de identificarlo pues sería un diagnóstico prenatal donde se busca pues esta deficiencia, pues en este caso que es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, ¿no? Lo que es el ADN, pues el material genético, aquí se extrae en este caso del feto, pero más puntualmente de lo que es el líquido amniótico, donde hay presencia de ¿cómo es que? Aminocitos, donde pues se puede obtener el material genético para analizarlo. Listo, María. No me queda todavía claro cómo se produce la enfermedad. Es decir, qué es lo que pasa a nivel genético, porque es importante detectar pues ese gen, qué es lo que pasa y por qué esos aminocitos que dices tú. Profe, yo puedo explicar esa parte. Dale, sí, en grupo, en grupo. Entonces, la galactosemia es una enfermedad autosómica recesiva en donde hay una mutación en los genes GAL, GALKI y GALE, pues dependiendo, hay diferentes tipos de galactosemia. Y esta mutación hace que las enzimas encargadas de transformar la galactosa en glucosa, pues como que fallen, entonces se acumula galactosa en el torrente sanguíneo y los diferentes tejidos pues del bebé en este caso, porque pues es una enfermedad que se diagnostica en la etapa prenatal o recién nace, pues debido a que el bebé ingerir la leche materna la va a rechazar por completo y va a tener ictericia, problemas gastrointestinales y todo ese tipo de cosas. Ok. ¿En una persona adulta se tiene ese problema? Pues como te digo que como el bebé al nacer le dan leche, entonces regularmente se diagnostica en los primeros días de vida o en la edad prenatal o antes de nacer, que con mayor regularidad se diagnostica antes del nacimiento y por eso usamos, en este caso definimos que lo hicimos de acuerdo por los aminocitos, es decir, que se extrae una cantidad de líquido amniótico y ahí obtenemos la prueba de los genes. Bueno, ¿y cómo harían entonces toman la muestra? ¿Y ahí qué? ¿Qué más harían? Yo, pregúntame. Tú, David, por favor, cuéntanos. Bueno. El procedimiento se llama ¿cómo es que se llama esa vaina? Amniocentesis. Amniocentesis. Eso, amniocentesis. Entonces, pues consiste en insertar una maravillosa aguja en la paciente acostada boca arriba, en la región abdominal, de tal manera que pues esa aguja pues alcance a pasar los músculos y el útero y llegue hasta la cavidad amniótica. Obviamente, este examen tiene que tener un cuidado riguroso, ¿no? Tiene que realizarse ultrasonidos, pues, y el tema de hacer una ecografía antes de insertar la aguja, porque se debe conocer con exactitud la posición del feto, de la placenta, para no ir a ocasionar lesiones, ¿no? Que de pronto puedan comprometer eso. Generalmente se hace de las 15 a las 20 semanas de embarazo, no antes, porque pues como se necesitan sacar más o menos 20 mililitros de líquido amniótico, pues antes esos 20 mililitros son una cantidad muy significativa y de pronto pueden reducir el espacio que tiene el feto dentro de esa cavidad. Entonces, pues no se realiza antes. Y ya una vez sacados los 20 mililitros de líquido amniótico, se recomienda utilizar heparina, más o menos 0.1 mililitros de heparina, como quien dice un fijador, me atrevería a decir yo. Y almacenarse a temperatura ambiente, pero pues con la salvedad de que el análisis posterior para poder sacar el diagnóstico tiene que hacerse de manera rápida. ¿Y la heparina qué hace en ese caso? Pues la heparina, pues como líquido amniótico, no son solamente los amniocitos, sino que también son otras proteínas también. Entonces me imagino yo que la heparina servirá como de fijador para detener ciertos procesos biológicos. Anticoagulante. Podría ser anticoagulante, pero como es líquido amniótico, no sé ahí qué función tenga. La verdad, no sé en ese caso qué función tiene la heparina. Puede ser un estabilizador. Es Profe, probable.
Yo quería agregar algo que aplica para ambos grupos, que la galactosemia y la fenilcetonuria normalmente se detectan es en la niñez y por eso se hacen los tamizajes, es para que no llegue a lo que tú decías, si en un adulto se puede detectar, se podría, pero pues ya ahí habría afectaciones del sistema nervioso. Claro, desde hace rato ya estaría como un poquito mal. Exacto, y Claro. normalmente el tratamiento es a punta de alimentación, se quita todo lo que sea con galactosa, se quita todo lo que sea con tirosina. Súper. Y pues la verdad es como raro que no lleven un bebé al médico que cada vez que le den leche convulsiona, ¿no? Ah, lógicamente, listo. Pero entonces, listo, ahí el diagnóstico se hacía a nivel prenatal. Entonces, ustedes tomarían la muestra del líquido amniótico y luego, ¿qué ácido nucleico obtendrían? ADN. ADN. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, harían la obtención de ADN. Ve, ¿y qué método de extracción utilizarían ustedes? ¿Perdón, profe? ¿Qué método de extracción pensaron ustedes utilizar ahí para obtener ese ADN, de acuerdo con lo que leyeron? María Alejandra. María. Ah, eso está relacionado más que todo como con la pregunta 3, ¿no, profe? Sí, es parte del taller. Ah, vale, vale, vale. María. Pues yo en esta parte me orienté, fue con la que te había explicado, con la muestra que estuvimos explicando Santiago y yo, que era con lo del líquido amniótico. Sí, Realmente no me orienté por lo de la lectura, sino que fue por eso. Entonces, pues lo porque me estás preguntando que cuál haríamos, entonces pues Pero, ¿qué método de extracción? Es que ese es el punto 3 del taller, que De ustedes los ácidos entregaron hoy. nucleicos. Sí, que estamos hablando de ADN, ¿cómo lo extraen? O sea, ¿qué método de extracción extraerían? María Alejandra. Déjame que María Alejandra me responda, por favor. María. pues acá yo tengo que la extracción del ADN pues sería a partir de la muestra del líquido amniótico. Sí, pero entonces, a ver, el segundo capítulo que yo les dejé para leer era sobre los métodos de extracción, ¿sí? Entonces ahí explicaban varios métodos. Lo que te estoy preguntando es, ¿qué método diagramaron ustedes pues en el tercer punto? Profe, ¿ese se podría por la fenolcloroformo, tal vez? Por ahí, listo, puede ser, pero quiero saber, María Alejandra y su grupo, ¿qué eligieron? María. Catalina me estuvo explicando algo con respecto a lo del, ¿cómo es? Creo que fue lo que mencionó Raiza, perdón, lo del fenolcloroformo, pero pues realmente no me quedó muy claro eso, no entendí. No, Bueno. no, para la extracción no es el proceso de condensación del ADN. Bueno, entonces, Catalina, ¿qué pusieron ustedes en el taller entonces? Es que primero se utilizaba un agente lítico para alisar las membranas de las células que están, de los amniocitos. Se ponía baño María para fijar. Y luego eso pasaba a la centrifugadora. Y el sobrenadante de ese centrifugado vendrían siendo entonces moléculas pequeñas, ADN y ARN. Pero como necesitamos ADN puro y no pues contaminado, por decirlo así, con ARN, pues entonces se utilizan agentes químicos como las ARN asas, creo que es ARN asas, para que solamente me quede el ADN y como paso pues siguiente, para facilitar el trabajo, se agrega una película como de alcohol isopropílico, más o menos al 95%, para que ese ADN que es soluble, pues se vuelva no soluble porque el alcohol es menos denso que el agua. Entonces, como para que quede el ADN allí separado ya de esa mezcla, y ya una vez el ADN se pueda separar porque queda allí suelto, como cuando uno saca el ADN de las fresas. Entonces, ahí sí aplicar la técnica esa que nombró mi compañera, la de la... ¿A qué? El fenolcloroformo. Ese. O alguna otra, ¿no? Espectrometría. Bueno. Listo. Yo los voy a invitar
Yo creo que ahí ya hay una idea, por lo menos de la parte etiológica, creo que eso estuvo bien, creo que lograron hacer como ese aterrizaje ahí de entender cuál era pues, la parte, la asociación del ácido nucleico con la enfermedad, pero sí veo un vacío en la parte de los métodos de extracción. Entonces, vamos a continuar. Y yo les invito a que ahora estén atentos a las otras opciones o a los otros talleres de los otros compañeros para que ustedes puedan mirar cómo fue ese protocolo de extracción. ¿Bien? Y para la próxima clase sí vamos a hacer un profundo, vamos a entrar en detalle en los protocolos de extracción y ahí me gustaría que ustedes de pronto tuvieran un poco más de, digamos, si no lo trabajaron mucho ahorita para este taller, para la próxima clase sí lo aprovechen y lo trabajen porque veo que sí tienen ahí como unas fallitas de pronto conceptuales, normal, como les decía, pero entonces necesitan es como volver a leer y tratar de asociar conceptos, y para eso está también la próxima clase, y con el proceso de extracción de fresas, y ahorita yo les doy más indicaciones, ¿listo? Entonces vamos a avanzar, dime. Una cosita, ¿será que tú tienes la edición que nos nombraste? Es que nosotros solo encontramos la primera. Y Pues la no sé. tengo, pero en física, que por acá Oscar me estaba preguntando, pero no le he dado respuesta. Yo la tengo, pero la tengo en físico. No la tengo en PDF. Es que en PDF sé que se encuentra en la primera. Pero no hay problema, pues vamos trabajando con ese y yo les voy actualizando, no hay lío. Sí, porque los métodos de extracción ahí nombraban otros, pero pues muy superficial. ¿Muy por encima? Sí, Espérate, no espérate. sé si en la segunda edición. No sé si en la segunda edición los mencionan un poco más a profundidad. No tengo los dos, que ya no me acuerdo cómo lo muestra. Cuando mencionaban, por ejemplo, los del gradiente del cloruro de cesio. No, esos sí son muy específicos. Sí, ese no. Me interesan más fenolcloroformo y salting out. Son los métodos que más podrían llegar ustedes a utilizar. Y con kits. No, el protocolo está bien. No, en eso no hay diferencia grande. Okay. No, en esa parte, digamos, en los últimos protocolos que es la cromatografía y todo esto, el gradiente con cloruro de cesio, esos son pues técnicas ya más, pues digamos que casi no se utilizan a nivel de biología molecular. Entonces por eso le hacen énfasis a explicar son utilizados. Vale, pues, gracias. Bueno, entonces, esa es la invitación, ¿listo? Vamos a prestar atención ahorita a los protocolos como para que tengamos en cuenta entonces cómo se hacen esos procesos de extracción y no pierdan el hilo de esa parte porque es sumamente importante que la tengan clara. Pero para eso estamos en el proceso. Listo, muchas gracias. Vamos entonces ahorita con el grupo de José Darío. José. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú? Bien, profe. Súper, José, cuéntame con quiénes trabajaste tú. Yo trabajé con Alejandro Gómez Levy y con Jennifer Gutiérrez Franco. Y Gutiérrez Franco, Jennifer. Listo, pues entonces arranquemos. ¿Cuál fue la enfermedad con la que ustedes decidieron trabajar? ¿Cuál es el agente etiológico? Digamos, pues, cómo se produce la enfermedad, qué gen o cómo fue la cosa y qué muestra toman. Decidieron tomar ahí. Listo, profe. Bueno, rápidamente, un resumen de la enfermedad. Escogimos el síndrome de Turner. Se conoce así, síndrome de Turner o por monosomía del cromosoma X. Es una enfermedad que se caracteriza por la ausencia o desarrollo incompleto del cromosoma X. Y pues por esto afecta solo al sexo femenino. Entonces, encontramos de pronto dentro de la sintomatología una baja estatura, infertilidad, efectos cardíacos, ausencia de las características sexuales secundarias, ausencia de la menstruación y, por ejemplo, cosas ya más físicas como orejas bajas, cabello un poco diferente, un cúbito algo y un tórax ancho. Cosas ya de la enfermedad como tal. Entonces, pues ya como dije, se presenta por ese error en el cromosoma X y nosotros identificamos dos posibles métodos de diagnóstico que pues nos sirven para complementar con lo que estamos dando en la materia, porque así como otros síndromes se pueden diagnosticar de pronto como con una ecografía ya en los últimos meses de gestación, pero si se quiere hacer desde antes y apoyado en la genética, hay dos cosas muy importantes, que es una prueba de cariotipo a través de un análisis de sangre
Y ahorita, como lo mencionaba el grupo de David Santiago, que ellos mencionaron la amniocentesis, haciendo un poquito de recuerdo a la embriología, también está la muestra de vellosidades coriónicas, que se tomaría ya con una biopsia, y ambas nos pueden facilitar el diagnóstico temprano de la enfermedad. Entonces, eso es más o menos los dos tipos de diagnóstico que tenemos. Entonces, como es algo relacionado con el cromosoma X, al ADN, como es algo relacionado con el cromosoma X, ahí una vez tenemos que está ligado al ADN. Entonces, ahí para la prueba de cariotipo, que es lo primero, pues nosotros, como ya lo mencionamos, sería un análisis de sangre. Entonces ahí lo que sería extraer sangre de una vena y pues se deposita en un tubo de ensayo, obviamente con todo lo que ya describimos, con toda la bioseguridad, tal cosa, y pues ahí sí sería sin anticoagulante, porque lo que se va a hacer después es como la precipitación de la muestra con todo ese centrifugado para separar los leucocitos, y ahí sí es muy importante porque los glóbulos blancos son los que son más frecuentemente usados para este tipo de examen, que es el cariotipo. Porque aquí lo que se va a hacer es como un cultivo de esos glóbulos blancos en un tejido para poder identificar ese cariotipo completo, que es lo que estamos buscando. Por otro lado, la biopsia de vellosidades coriónicas es, por ejemplo, así como lo mencionaba David Santiago, es más o menos lo mismo que se tiene que hacer con un protocolo, en una extracción invasiva. Entonces, pues, ya sea por el cuello uterino o por el abdomen, se busca llegar al útero y exactamente a la placenta, porque ahí es donde, como el nombre lo dice, vellosidades coriónicas, esas vellosidades que tiene la placenta tienen el mismo material genético del feto y se va a extraer como biopsia para luego almacenarlo el tiempo que se necesite, o el tiempo que por lo general es 1 o 2 semanas que se realice la extracción del ADN. Para eso se hace el examen de la vellosidades coriónicas. Entonces, yo leí en el libro que generalmente las biopsias se utilizan para el ARN, pero aquí vemos un buen ejemplo de que también se puede usar para el ADN. Entonces, esos son como los aspectos generales. Listo, muy bien, José. Pregunta. Entonces, Sí, ¿ustedes ahí no utilizarían la extracción de ácidos nucleicos? no ¿O sí? utilizaríamos. No, no utilizarían. No, claro. Por ejemplo, en la biopsia sí se tendría que extraer el ácido nucleico de las vellosidades coriónicas. Y pues en el cariotipo yo creería que sí, porque pues a fin de cuentas estamos haciendo es un examen de los cromosomas completos, los 23 pares de cromosomas. Entonces ahí pues sí tendríamos que extraer el ADN, que es donde se encuentran los cromosomas. Esto que estás planteando es bien interesante. Tú me dijiste que trabajaste con Jennifer Gutiérrez y Alejandro Gómez. Jennifer y Alejandro, entonces necesito que estén por ahí pendientes. Vamos a hacer el análisis de esto. De lo que ustedes leyeron, recuerden que esto no está siendo calificado. Recuerden que esto es retroalimentación. Se vale equivocarse, ¿listo? Y se vale decir lo que estamos pensando y lo que leímos. De eso se trata. Este ejemplo está muy bueno porque nos va a servir para retroalimentar. Muy bien. Entonces, si vamos a hacer un cariotipo, para las vellosidades coriónicas tú decías que se va a hacer igual un cariotipo a partir de esa muestra. ¿Cierto, José? No. Yo, pues lo que planteamos como grupo fue las dos vías, tanto el cariotipo como la muestra de vellosidades coriónicas. O sea, se pueden obtener de las dos maneras el mismo resultado para el diagnóstico de la enfermedad. Pero llegarían, o sea, si toman las vellosidades coriónicas, ¿qué análisis le hacen a esa muestra? ¿Cariotipo también o no? Profe, nosotros nos enfocamos más en la prueba de cariotipo por el análisis de sangre y extraer el ADN por el método por la técnica del fenol cloroformo. Porque pues de las vellosidades coriónicas sí nos costó más encontrar información de cómo se extraería el ADN en ese caso. Pero entonces la pregunta, listo. Entonces la pregunta sigue, la que sigue es, listo, hacemos la extracción. Ahorita José nos había dicho del líquido amniótico, de la amniocentesis, hablamos de las vellosidades coriónicas, ahora tú me hablas de sangre. Bueno, está bien, no hay lío. Hago extracción de ADN y luego ustedes harían el cariotipo con ese ADN que acaban de extraer. Y esto es para todos, ¿no? O sea, vamos a analizarlo todos.
Cuéntenme. Pues, a ver, profe, ahí, no, ahí sinceramente no sé qué decirle, porque nosotros como planteamos las dos vías, pero no sé si ya más allá después de las velocidades de extracción de la biopsia y de extraer el ADN, se tendría que hacer también el carotipado. El punto es, vamos a desglosar esto, para que juntos lleguemos a pensar y nos demos cuenta de la importancia de lo que estamos revisando acá. Ahí es donde vamos a salir vamos a trabajarlo. Voy a compartirles pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ahí la están viendo? Sí, profe. Súper, listo. Está chévere esto. Bueno, necesito que estén así súper atentos, atentas y participen harto. Y le metan cabeza a este asunto. Más de lo que ya le han, pero todos, no solo el grupo. Más de lo que ya le han trabajado. Entonces vamos a empezar aquí. De acuerdo a lo que ustedes me están diciendo. Klinefelter, ¿sí o no? Entonces, esta es una enfermedad, este es una trisomía, no, una trisomía. No, no es una trisomía. Esto es una aneuploidía. Ploidía. Donde hay, el cariotipo es XXD, ¿sí o no? ¿Cierto? Ustedes ahí me plantean, y lo lógico de ese asunto. Es el Turner. Turner. Ustedes no dijeron Klinefelter. No, No, profe, el Turner. síndrome de Turner. Listo. Ah, pues claro, y tú por eso dijiste ya, yo fui la que me lo cambié. Sigue siendo una neuploidía, pero entonces el cariotipo es X0, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro, profe. Listo. Entonces, esto, ustedes me dicen, no, pues es que esto, como yo necesito es identificar este cariotipo, ¿sí? Yo voy a hacer un análisis, pues voy a hacer un cariotipo, ¿cierto? Para poder llegar a saber si falta el cromosoma X o Y, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué es un cariotipo? ¿Para qué me sirve el cariotipo y cuál es el resultado de un cariotipo? ¿Los escucho? Pues, profe, muestra los 23 pares de cromosomas y pues muestra de pronto los errores, como en ese caso, hay una ausencia de un cromosoma X. Entonces, en este caso, para este diagnóstico, ojo que ahí viene la cosa. Ahí va. Observación, cariotipo que me permite observar 23 pares de cromosomas y en este caso de diagnóstico, observaría o encontraría, o habría más bien, ausencia del X, ¿sí? En este caso. O del Y, bueno, no sé, del X. Muy bien. Cuando yo hablo de cariotipo y hablo de cromosomas, nos vamos a devolver a la estructura de ácidos nucleicos. Si yo hablo de cromosomas y estoy pensando que yo con un cariotipo voy a ver cromosomas, ¿en qué estado de condensación yo voy a encontrar eso? ¿Y en qué fase o en qué momento yo tendría que observar esos cariotipos? ¿O cómo haría eso? Estoy hablando de cromosomas. Del ciclo celular en metafase, ¿no, profe? Y es porque pues está bien condensado. ¿Estamos de acuerdo Sí, todos o qué? en prometafase, y pues lo ideal sería, eso lo vemos en un laboratorio, pararlo con colchicina y eso, bro. Listo, muy bien. Ahí llegamos al punto. Entonces vamos a metafase. Esos cromosomas ahí están en el máximo nivel de condensación de la cromatina. ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a dejar, y nos devolvimos la estructura de ácidos nucleicos. Ahora vamos a analizar qué obtenemos nosotros, después de haber leído el capítulo de extracción de ácidos nucleicos, qué obtenemos nosotros cuando hacemos una extracción de ácidos nucleicos. ¿Qué me dicen? Chicos, chicas. ¿Qué será que obtenemos?
Digámoslo, aquí es obvia la cosa, ¿no? Sí, Pero esa- podría, dime, ¿Estaríamos el ADN desnudo? ADN en qué nivel. Después de haber leído el Pues capítulo, un nivel básico de condensación, ¿no? Pues literalmente como la cadena. ahí nosotros vamos a tener histones. No, es como No, que el porque ya se han nucleosoma. eliminado. No, porque la proteína acá elimina las histonas. Eliminamos histones. O sea, con una extracción de ácidos nucleicos, nosotros obtenemos ADN o ARN puro. Voy a poner así en grandecito. No es para gritarlos, pero sí es para prestarle atención. ¿Listo? Entonces ahora nos devolvemos. De acuerdo a lo que estamos planteando, nuestro objetivo es analizar si esta persona tiene esto. Con una extracción de ácidos nucleicos, ¿yo puedo llegar a ser un cariotipo? No. No, ¿cierto? No. Ok, entonces ahí viene el punto del análisis. Entonces, si lo que yo necesito, digamos que yo con el ADN puro, yo podría de pronto hacer una hibridación, que lo puedo hacer, para poder detectar si está el X o no está el doble X, ¿no? Yo podría buscar regiones genómicas específicas de X y buscar hibridación, pero el método ya de análisis no es un cariotipo, porque si yo hago extracción de ácidos nucleicos, ya pare de contar, yo ya no tengo cromosomas, ya no puedo hacer cariotipo. ¿Es claro? Sí, profe. Me encanta. Ya ven por qué es importante tener muy claro y porque el libro en alguna parte les decía también como es importante entender el diagnóstico, o sea, entender cuál es el problema, qué es lo que ustedes quieren identificar, si es ADN, si es ARN, si es un cromosoma completo, para ustedes poder identificar también la muestra, cómo la tratan y qué tipo de análisis hacen. ¿Listo? ¿Es claro? Listo. Entonces, en este caso, Sí, profe. súper. Entonces, en este caso, para este caso, nosotros no podemos hacer extracción. Si voy a hacer cariotipo, simplemente hago el método paro metafase, analizo ya con colchicina, hago el pare de la metafase y hago un marcaje de cromosomas y miro los pares cromosómicos y listo. ¿Mm? Si voy a hacerlo por el lado de los métodos moleculares, también lo puedo hacer, pero ya no puedo hacer cariotipo. Ya pues tomo la muestra, puede ser el líquido amniótico, pero ya hago una técnica que se conoce como FISH, que la vamos a ver más adelante. Eso es un método de hibridación que me permite mirar regiones genómicas completas. Entonces también lo puedo hacer, pero no es por cariotipo, sino por otro método que esto ya es molecular. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. ¿Dudas? Perfecto. Me gustan mucho estos ejemplos porque son los ejemplos que nos dan material para retroalimentar. Entonces, ahí está el punto importante. Entonces, digamos que no llegamos a la parte de ácidos nucleicos de extracción porque pues aquí no va el caso de hacer extracción de ácidos nucleicos, sino que es un cariotipo. Y entonces lo que me interesa es que ustedes se den cuenta cuál es el alcance de tener un ácido nucleico y que yo, ¿qué puedo hacer yo? Que se den cuenta y que recuerden nuevamente que cuando hablamos de un cromosoma, que asocien eso, es que eso no es fácil de asociar y por eso es que me devolví. Porque uno cree que es tan obvio, pero al final cuando uno tiene que asociarlo, no es tan obvio. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que me devolví. Porque hay que entender entonces que los cromosomas son el nivel máximo de condensación del ácido nucleico, que si yo hago una extracción de ADN, pues ya no tengo histonas, o sea, ya ni siquiera nucleosomas tengo. Y ahí entonces los métodos son diferentes. ¿Bien? Avanzamos Sí, entonces. profe. Súper, Sí, listo, claro. muchísimas gracias. Muchas gracias por ese ejemplo tan bueno. Me sirvió mucho para hacer esa retroalimentación. Genial. Listo. Vámonos entonces ahorita con Valeria Monroy. Aquí no he tenido que como preguntar variedad porque ha habido variedad. Entonces, vamos bien. Valeria, Hola, profe. ¿cómo vas? Bien, profe. Súper, Pues, Valeria. ¿Con quién profe, trabajaste? yo trabajé con Paola Vila y Mario Andrés Portilla. Lazo, Monroy Lazo, ¿cierto? Sí, Monroy. Monroy, ¿y con quién más trabajaste, perdón? con Paola Vila y Mario Andrés Portilla.
y Vila. Sí, listo. Entonces cuéntenos, ustedes cuál fue su objetivo, cuál fue la enfermedad, qué gen o qué RNA, bueno, ¿qué hicieron? Pues, profe, nosotros nos fuimos por una enfermedad genética, entonces escogimos la distrofia muscular de Duchenne, que pues es una enfermedad recesiva asociada al cromosoma X que afecta el gen DMD y pues debido a la afectación de este gen pues digamos se ausenta una proteína llamada distrofina, que pues es lo que ya más adelante como en el crecimiento de los niños va a causar como la debilidad muscular y los diversos problemas que pues puede llevar esta enfermedad. Entonces es un gen que se muta y entonces va a tener un problema. Entonces ustedes van para el genoma. O sea, ¿qué muestra van a tomar? ¿Qué muestra tomarían ustedes? Espérate, Paola. Profe, nosotros propusimos tomar una muestra de sangre periférica. Listo. Entonces, para ello, pues tendríamos en cuenta todas las recomendaciones. Bueno, entonces digamos que ustedes harían lo mismo que ya hemos dicho, lo del grupo de Juan Pablo y de Raiza, ¿cierto? Sangre periférica coagulada, no coagulada. Sí, profe. Tiene que ser anticoagulada. Anticoagulada. ¿Van a usar células o van a usar suero o plasma? Células. Vamos a usar células. Listo, pues. Listo, yo creo que ahí va la cosa clara. Entonces pasemos rápido porque este tema ya lo tocamos, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Listo, súper. Gracias. Vamos con Vale. Julián Andrés Aguado. Vale. Dime. ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? No, Listo, profe, ya. súper, listo. Julián, cuéntanos. Voy a hacerte la pregunta. ¿Trabajaron con ADN genómico o RNA? Ah, Julián tiene problema de conexión. ¿Quién trabajó con Julián para que lo pueda apoyar ahí? La profe, estoy yo y también Manuela, cisterna. Listo. Emanuel, cuéntame, ¿trabajaron con DNA, o sea, una enfermedad genética o qué es lo que van a detectar? ¿Qué ácido nucleico detectan ustedes ahí? No me hables Somos ahora de la enfermedad. DNA, pero escogimos tuberculosis. Ah, listo. Buen ejemplo. Entonces eso es un exógeno. Hagámoslo entonces. Trabajaron con Juan Aguado y con Emanuel. Con Julián, profe. Noguera y Julián, ¿qué? Julián Aguado, el primero de la lista, creo. Ah, yo te hablé ahorita, pensé que no podías hablar. Sí, qué pena, no escuché bien, bueno. sino que me ha estado fallando el internet. Dale, fresco. ¿Y con quién más trabajaron? Emanuel y quién más? Manuela Cisternas. Cisternas. Listo. Hágale pues, cuéntenme entonces cómo fue este asunto. Aquí está chévere la cosa. Tuberculosis, empecemos. ¿Quién empieza? Listo, profe, empiezo yo entonces. Escogimos la tuberculosis, que es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis. En su fase primaria no causa síntomas y pues cuando se hacen presentes estos pueden incluir dificultad respiratoria, dolor de pecho, tos, expectoración de sangre, fatiga y fiebre. ¿Dónde infecta esa bacteria? A los pulmones, ¿no? Ok, o sea, digamos la muestra, ¿cuál sería? Expectorante. Expectoración de 5 a 10 mililitros. Listo. Ok. Emanuel, ¿cómo tomarían esa muestra? Bueno, entonces, perdón por el ruido que están trabajando aquí al frente, entonces, Tranquilo. de mis manos. Tranquilo. Primero, obviamente, toca tener todo el cuidado pues, con lo que vamos a usar. Importante es que luego de tomar la muestra, se tiene que usar para descontaminar N-acetil-L-cisteína. Hay que tener cuidado con las nucleasas, porque pues, obviamente no queremos que se nos rompa toda esa información. ¿Con cuáles nucleasas tendríamos que tener cuidado? O sea, ¿cuál material genético? En este caso, ADN-asas. ¿Sí está bien dicho allí? Bueno. Ajá, listo. Y pues de resto, ya depositar un recipiente nuevo, que esté estéril, que esté limpio. Se lo va a aislar a 4 grados centígrados. Y como dije, usando inhibidores de ADN-asas y evitando congelamientos y descongelamientos repetitivos.
Ok. Bien, Manuela, ¿qué ADN, oiga pues, qué ácido nucleico van a obtener? Manuela. Sí. Manuela está. Profe, Manuela también estaba teniendo problemas, creo que te lo escribí en el chat. Espérate, por acá. No sé si ya haya podido conectarse. Sí, ya tiene problemas. Ya me di. Aquí tengo la. Listo. Entonces, obtienen ADN y ya. Entonces, ustedes toman la muestra, hacen la extracción y ya tienen ADN del bicho. ¿Cómo haría eso? ¿Qué método de extracción utilizarían? Pues para la extracción, nos basaríamos en el de formol, si está bien hecho así. Sí, ese es, ¿verdad? Formol no. Fenolcloroformo. Fenolcloroformo, ese es. Importante primero pues hacer la lisis usando detergentes, específicamente CDS, para romper la membrana celular y nuclear, para poder liberar el ácido nucleico pues, de este organismo y así poderlo extraer. Luego, según lo que leímos, toca incubarlo a 65 grados centígrados, unas 2 horas. Importante que se tiene que incubar junto con un buffer, el buffer de lisis, que aquí ya van a estar sales, pues, como ya mencioné, el detergente. Espérate, Manuel. Pregunta. O sea, ustedes tienen expectorante, o sea, esputo. Ustedes tienen esputo ahí. ¿Cómo hacen para tener la bacteria solita? O sea, ¿obtienen el ADN todo ahí junto o ustedes podrían cultivar la bacteria y luego aislarla o qué se puede Pues, hacer? profe, respecto a eso, lo que nosotros determinamos así también importante y leímos es que si quisiéramos hacer cultivo de esta bacteria nos tomaría 3 a 8 semanas, lo que obviamente no es conveniente para el paciente. Por lo tanto, lo que más se usa actualmente es por medio de una PCR, ya que esta va a tomar únicamente de 24 a 48 horas. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, esta parte está muy bien trabajada, la tienen clara en cuanto a la forma de obtener, y digamos que no tiene mucho lío como lo que habíamos hablado ahorita, lo que pasa es que las otras enfermedades sí tenían de pronto algo ahí como más complejidad. En este caso es tomar la muestra de esputo, hacer la obtención de ácido nucleico en general, lo que haya ahí, y luego se hace una PCR dirigida, específica, que luego vamos a hablar de qué es una PCR y cómo hace uno para que sea específica, para detectar bacteria. ¿Listo? Y ya, eso es todo para hacer diagnóstico. Es mucho más sencilla la cosa de lo que uno se podría imaginar. Entonces, chévere, me gustó el ejemplo porque pues nos da una idea de cómo se podría hacer el análisis o la detección de un agente exógeno tipo bacteria. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que ya ahí para todos está claro y si no, pues preguntemos. ¿Hay dudas por ahora con esto? Bueno, listo. Entonces vamos con Julián Andrés. Ah, no, Julián ya, acaba de pasar. Vamos con Andrés Felipe. Andrés, ¿ustedes trabajaron con ADN genómico? Sí, profe, pues con el virus del papiloma humano. Y pues básicamente con lo que consultamos es ADN genómico. No, entonces también está interesante, también es un, digamos, ácido nucleico exógeno. Entonces cuéntanos, ¿con quién trabajaste? Con Laura Melgarejo y Julia Andrea Anaya. Tú eres Tauta. Entonces estás por aquí, Tauta, Melgarejo. ¿Melgarejo y quién más? Julia Andrea Anaya. Y Anaya, listo pues, hágale pues, cuéntenos entonces qué pasó ahí, cómo es el proceso, qué muestra toman, bueno, y qué detectan. Bueno, profe, pues nosotros quisimos trabajar ese virus porque pues básicamente es un problema de salud mundial, ¿no? Es muy conocido por generar el cáncer de cuello uterino y pues etiológicamente pues tenemos de que como es un virus va a tener material genético que necesita de un huésped, en este caso pues como es de transmisión sexual va a afectar pues a mujeres y pues, o sea, hablando de genes, o sea, este va a tener 2 genes que son como muy importantes, que son E7 y E6. Y pues, así como brevemente, pues E6 lo que va a hacer es como incluirse como en un patrón que es de ubiquitinación, destruyendo una proteína que es la P53. Y pues básicamente esto lo que hace al destruir esta proteína es que se evite como la supresión o sea, sí se suprime de cierto modo la apoptosis, por lo que pues se generan como una replicación descontrolada de células.
pero estos son como efectos como secundarios del virus, ya que pues el interés de un virus es poder replicarse y replicar su material genético. Y pues con lo que investigamos, este virus lo que afecta principalmente pues zonas como el cuello uterino, en partes como el endocervix, donde hay células epiteliales. Y básicamente, o sea, los procesos de replicación descontrolada se dan en estas células. Y pues eso es lo que genera el cáncer uterino. Súper. Julie, entonces, ¿qué muestra tomarían ustedes? Julie está por acá. Sí, pues nosotros vamos a tomar muestras de células del individuo de ADN, o sea, por una parte se puede hacer lo que es una biopsia de cuello uterino, pero esto es más invasivo, ¿no? Pero entonces lo segundo que se opta es por hacer una citología en la cual con un cepillo o con una espátula lo que se hace es recolectar pues las muestras, las células y pues para evitar riesgos y complicaciones. Ok. Y después de que tienen la muestra, ¿qué pasa? ¿Qué ácido nucleico identifica? O sea, ¿qué es lo que quisieran ustedes identificar ahí? En ese caso, pues, queremos identificar el ADN. La extracción la hicimos con la técnica de la lectura, con el fenol de cloroformo, y pues la idea ya una vez hecho todo el proceso, lo que se quiere identificar o analizar ya en el laboratorio es como la presencia o la ausencia del ADN en los 13 tipos del virus, pues la forma en que este se expresa. Espérame, pero ¿cuál ADN? O sea, ¿es analizar en el ADN del huésped o en el ADN viral? Profe, pues o sea, con lo que nosotros encontramos como de la etiología de la enfermedad, o sea, del virus, este como que se mete como en el DNA del huésped, y pues por eso como que inferimos que era como necesario revisar pues el DNA de las células epiteliales, que en este caso pues se obtuvieron por esa muestra. Y pues también, o sea, como que leímos de que, y pues también con lo de la lectura, descartamos como en cierta parte la biopsia, porque en la lectura decía que era como que se utilizaba más para estudiar expresión génica que después de ARN. Entonces, por esa razón como que elegimos como la muestra de ADN del huésped. Pero estaría bien, estaría bien. Entonces, ustedes tomarían la muestra del paciente, harían extracción de ADN total y a partir de ahí se irían a mirar si en ese genoma del paciente ya hay genoma viral dentro del genoma del paciente. Sí, profe. ¿Sí? A mí me parece supremamente lógico y está muy bien. Entonces no hay ningún lío. Quería ver cómo lo habían entendido, a ver qué podíamos retroalimentar, pero lo entendieron bien y lo aplicaron bien. Entonces está perfecto. El método de extracción, fenolcloroformo, perfecto. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Bien, Andrés, muchísimas gracias. Yo quisiera, como ya son las 5:34, ya casi se nos va a acabar la clase, quisiera preguntarle a las personas que nos faltan, los grupos que nos faltan, quisiera preguntarles si alguno de ustedes hizo, digamos, se enfocaron en un ácido nucleico diferente al ADN genómico, como para que hablemos de un caso así diferente de los que pues, diferente a lo que hemos hablado ya. Si alguno trabajó con RNA o con otro tipo de virus, no sé. ¿Todos se centraron en genómico? ¿Los que faltan? Sí, profe, en mi caso también hicimos la anemia falciforme. Sí, profe, también. En mi caso también hice Sí, señora. Sí, listo. Bueno, entonces no hay problema. Yo pienso que vale la pena ya pararlo allí entonces, porque creo que ya logramos tener unas ideas con base en los mismos ejemplos que ustedes explicaron hoy. Tenemos una idea de la importancia de tener claro cuál es el agente que está causando la enfermedad, ya sea un gen, ya sea un gen que se está expresando. Depende de lo que estemos buscando, la presencia o la ausencia de un cromosoma completo. Entonces, fíjense que todo eso determina qué tipo de muestra utilizar y qué tipo de análisis hacer. No es tan trivial como simplemente voy a tomar siempre una muestra de sangre periférica, no, siempre hay que analizar muy bien. Por ejemplo, en el caso que nos estaban contando ahorita del virus de papiloma humano, pues ahí
digamos que hay una replicación viral, sí, pero en un lugar muy específico, por eso la muestra tiene que ser en ese lugar específico también. Entonces, digamos que es algo muy intuitivo, pero muchas veces sí podemos generar, sí nos pueden generar un poco de conflicto ahí para asociar esa información. Quiero preguntarles otra cosa. ¿Alguno de ustedes, quiénes trabajaron un método diferente al método de fenolcloroformo, alcohol isoamílico? ¿Todos trabajaron con el método de fenol? Pues en su ejemplo. Profe, yo tengo una duda. O sea, Dale. yo no trabajo con eso, pero tengo una dudita. Dale. En el caso de una enfermedad congénita, como lo es, pues, en el caso que yo trabajé, por decir algo sencillo, pues la anemia falciforme, yo podría también, pues, diagnosticarla por medio de una biopsia. O sea, pues sería obviamente como algo muy extremo y todo, pero se podría Pues no, hacer. no es necesario. O sea, uno para ese tipo, sobre todo las pruebas moleculares, a la parte, la ventaja de una prueba molecular, que en la mayoría de ocasiones, a partir de casi que cualquier fluido biológico, uno puede trabajar, dependiendo de lo que uno necesite. Si tú necesitas ADN genómico, prácticamente cualquier tipo de célula tú vas a poder, pues, identificar si hay esas mutaciones o no. Diferente es si yo necesito evaluar expresión de genes. Si yo necesito evaluar expresión de genes, muy probablemente sí voy a tener que hacer una biopsia puntual y en unas condiciones determinadas para hacer esa evaluación. Pero para el caso de la fibrosis quística, pues no es necesario eso porque anemia falciforme, porque ustedes trabajaron. Para anemia falciforme, pues no es necesario porque ustedes con una muestra de sangre salen, ¿sí? Entonces, depende y uno siempre debe buscar un método de muestreo, sobre todo para pacientes, que sea el menos invasivo y el menos riesgoso para el paciente. Entonces, por eso es que es la invitación a pensar muy bien, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Y aquí en este caso estamos hablando de ácidos nucleicos. ¿Qué tipo de ácido nucleico estoy buscando? ¿Por qué ese ácido nucleico? O sea, ¿qué es lo que me está asociando cómo está asociado con la enfermedad? Y entonces a partir de eso ya miro dónde encuentro ese ácido nucleico, cómo tomo la muestra y cómo obtengo un resultado que yo pueda después pues analizar y concluir, pues que sea útil para tomar un diagnóstico o sacar una conclusión a partir de él. ¿Bien? Entonces les preguntaba que si alguien había hecho un protocolo diferente al del fenolcloroformo, porque, bueno, para la próxima clase, digamos que aquí estamos como trabajando un mismo tema. Recuerden que ustedes leyeron 2 capítulos esta vez, uno que era del manejo de muestras y otro era para el protocolo de extracción. Digamos que en esta primera parte del protocolo de extracción, yo los estoy enfrentando de una a solucionar un problema que eran pues los puntos específicos que les mencionaba. Y pues les dije que hicieran un diagrama de ese protocolo de extracción, invitándolos allí a que pues centraran su atención un poco en esos pasos de extracción para poderlo trabajar. Si la mayoría lo hizo con fenolcloroformo o todos lo hicieron con fenolcloroformo, pues está súper. Para la próxima clase ustedes van a hacer una extracción casera de fresas. Yo les voy a pedir el favor así grandote de que cuando ustedes estén haciendo ese proceso de extracción de fresas empiecen a analizar y a asociar eso que ustedes plantearon en el taller con ese protocolo de extracción que van a hacer con las fresas. Entonces me gustaría escucharlos la próxima clase para saber si ese protocolo es igual al del fenolcloroformo o no, en qué se diferenció, cómo lo vieron ustedes pues ahí en términos de proceso, es diferente, es el mismo, ¿qué pasó ahí? Entonces, eso nos va a permitir asociar los conceptos que son por allá como tan teóricos cuando no podemos tener un laboratorio práctico, pero que ustedes pues en sus casas van a poder obtener ADN tranquilamente a partir de fresas con cosas pues que tienen a la mano. Entonces, de eso se trata la próxima clase. Yo hoy entonces pues no sé si alguno de ustedes quiera como de pronto socializar un diagrama corto del protocolo que ustedes tomaron de fenol para hacer la extracción, como para poder tener una idea. Y la próxima clase sí vamos a tener pues un detalle más grande en cuanto al método de extracción. Por favor, quienes se sientan de pronto flojitos, que todavía tienen dudas con la parte de extracción, lean un poco más esa parte. Y la próxima clase quiero resolver dudas con relación a eso, para que podamos empezar a asociar conceptos. Natalia. No. ¿Alguien había levantado? No, todos tienen levantada la mano porque pues... Son los grupitos, Con la grupa, sí. Una pregunta. Dale. Pues en la técnica de salting out había una palabra que se llama, bueno,
término debris celular, quería preguntar qué era eso. Desecho celular. Ah, ok, gracias. Súper. Listo, Profe, chicos. yo tengo otra pregunta. Lo que pasa es que nosotros también hicimos la anemia falciforme, pero nosotros también encontramos de que se está investigando para hacerlo cuando el bebé está dentro de la barriga de la mamá. Y se podía mediante una amnestesis o supuestamente también se podía mediante la extracción de sangre de la madre ahí obtener fetales también. Entonces yo le quería preguntar, o sea, a partir de cómo uno diferencia esas células de madre de las fetales o cómo se obtiene el ADN de ahí. ¿Cómo se obtiene el ADN? O sea, si tomas la muestra de la mamá, no te entendí la pregunta. Lo que pasa es que hay dos técnicas, una que se tomaba de células fetales del líquido y la otra era que a partir de la célula de la madre venía en conjunto con la del feto. Entonces, por ejemplo, en el caso de las células fetales, ¿cómo se obtendría ese ADN de esas células? Y en el caso de que se tomara de la sangre materna, ¿cómo se haría la diferenciación? No, o sea, si tú tomas la muestra del líquido amniótico, digamos que ahí tú ya puedes asumir que pues el bebé tiene allí, puedes hacer el diagnóstico específicamente para el bebé. Pero si tú tomas muestras de la mamá, ahí vas a tener el resultado de ambos. Entonces ya te toca es como corroborarlo con una muestra, o sea, ahí tú ya vas a decir, la mamá tiene, toca es corroborarlo. Si tú quieres mirar si el bebé tiene el problema, toca directamente con la amniocentesis, una muestra que venga del bebé específicamente. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, no sé, ¿alguien quiere compartirnos el protocolo? ¿O lo miramos la próxima clase y los comparamos ahí? Yo creería mejor la próxima clase, profe, para uno revisarlo de nuevo, porque... Sí, claro. No, está bien, está perfecto. Listo, entonces hagamos eso. Vuelven y lo revisan, si se tienen que volver a leer, vuelvan y léanlo. Yo sé que para ustedes este es un tema nuevo, por lo tanto no es tan fácil asociar, pero la invitación es a que lo hagamos porque yo les había mencionado a ustedes que esta materia exigía un poco más en cuanto a eso, en cuanto a que leo, pero tengo que aplicar de una vez el concepto y solucionar problemas, y eso no es tan fácil. ¿Listo? Eso no es fácil, les va a exigir mucho más, pero ese es el ejercicio que necesito que empecemos a hacer desde ya. Y así ustedes al final, para el proyecto, van a estar súper relajados. Y lo que me importa más que el proyecto, es que ustedes hacia el futuro pues van a tener esa capacidad de ir teniendo un razonamiento muy lógico en cuanto a este tipo de problemas de diagnóstico con biología molecular. ¿Listo? Entonces, bueno, les deseo muy buen resto de día. Ya se nos acabó el día prácticamente. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias por todos los ejemplos que nos proporcionaron para poder retroalimentar y echar el cuento, pues, y de pronto poner conceptos como en su lugar. Esa es la idea y los invito y las invito a que sigamos trabajando así, a que sigamos pues como poniendo la información así, sin importar que esté bien o mal, porque eso es lo que nos da herramientas para poder construir la clase y aprender un montón. Entonces, muchísimas gracias por eso, me gustó mucho el ejercicio y entonces nos vemos la próxima clase. Juan, ¿levantaste la manito? Sí, ve, profe, es que pues, antes de que se acabe, ya que pues vamos a darle finito a la clase, quería preguntar, es que yo vi que uno puede diagnosticar la biopsia por medio, la cirrosis por medio de una biopsia y viendo el ARN, pues el ARN mensajero, como para ser más precisos. Pero entonces, ahí el procedimiento sería pues el mismo de todos, ¿no? O sea, como que sacamos la biopsia, lo metemos ahí, le hacemos lisis, y luego, o sea, la diferencia es como nomás en la separación del ADN, o sea, exactamente, más cortos, ¿ciertos? O... No tomas ADN, sino que tomas ARN, y ahí específicamente tomas el ARN mensajero. Y cuando hablamos de ARN mensajeros, los ARN mensajeros tienen unas características muy puntuales, por ejemplo, una cola poli A, que eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, pues, no es necesario que lo tengan pues así súper presente, pero eso sí lo vamos a ver. Y pues a partir de eso, pues yo puedo seleccionar solo RNAs mensajeros si lo que me interesa es mirar el nivel de expresión de un gen particular. Entonces, con eso yo puedo hacer ese análisis, digamos, concentrando la muestra en RNA mensajero para poderlo trabajar.
pero el Listo. proceso sería el mismo. Sí, o sea, yo leí lo de la electroforesis y pues me imaginé que de pronto uno lo podría clasificar como por tamaños, pero no estaba seguro. No, ahí el tamaño no sería lo ideal porque como son ácidos nucleicos, todos van a pesar, digamos que los tamaños, un ADN puede tener un tamaño muy similar al del RNA. En tamaño me refiero al número de nucleótidos que tenga. Listo, Entonces, profe. ahí no es diferencial. De Listo. hecho, en un gel de DNA, pues no vas a poder ver RNA porque se te va a degradar. Luego lo vemos. Interesante, profe. Muchas Sí, gracias. sí, ahí hay que pensarla bien. Ahí la hablamos en la próxima clase. Raiza, Ve, profe, yo tenía una preguntita del taller del jueves. dale. Se hace en grupos de 3 también, ¿cierto? Mira, les recomiendo lo siguiente. Pues yo sé que ustedes no se van a reunir ahorita ni les voy a pedir que se reúnan para hacer extracción de ácidos nucleicos, no, de las presas, no. Esa extracción la hacen de manera individual. La recomendación, mi invitación, mi sugerencia es que cada uno de ustedes haga la extracción de esas fresas en sus casas y luego se reúnan y hagan el taller. Eso les va a dar una posibilidad de vivir el proceso que no vamos a tener en un laboratorio, pero lo van a tener en sus casas. Entonces, ahí ustedes van a aterrizar muchas cosas y le van a poner mucha cabeza al asunto y van a poder tener la conciencia y poder analizar y aterrizar conceptos. Entonces, la recomendación es esa, trabajen individual la extracción y ya luego, pues se pueden conectar y van haciendo entre todos la extracción, pero que cada uno en su casa la haga y luego hacen el taller en conjunto. Pero entonces, ¿y es en grupo? Sí, la entrega es grupal, pero suben un taller por grupo. Listo, Ya profe. de hecho está habilitado en la tarea en Moodle. En Into. Andrés. Profe, ¿es necesario que sigamos como el paso a paso de la guía de preparación o podemos basarnos en los videos para la extracción? El video es lo mismo del protocolo de extracción que les tengo en la guía. Sino que en la guía es como que aparece como la piña, creo, ¿no? Jugo Pues de si le piña. quieren adicionar, sí, pero eso tiene una pregunta y ahí hay un análisis, pues, hay un motivo conceptual para poder asociar ahí. Pero pues si no le quieren Y, poner la piña, no hay problema, es opcional. profe, esa piña sería agregada como en el paso 3. Es que en la guía es como que dice añade 1 mililitro y dice a la fruta macerada. Y pues no especifica como de qué. 1 mililitro del jugo de piña. Ah, ok, profe. Pero entonces ese es el jugo de piña filtrado, o sea, sin los residuos de la piña. Vale, profe, gracias. Si quieren echarle piña, lo hacen, si no, pues no hay lío. Ve, profe, qué pena, ¿los grupos son de 3 o de 4 o de qué lo En vamos a los hacer? mismos grupos de trabajo, con la salvedad que les hice hoy. No me gustaría ver a nadie solo. Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Quién está solo? La pregunta. Hubo alguien que me escribió que no supe quién fue. La verdad no me dijo grupo, no me dijo nombre, nada, no sabía quién era. Pero había alguien que había quedado solo. Para poder incluirlo porque, o sea, muchos grupos dijeron como me falta uno, pero pues nunca supimos quién faltaba. ¿Y en qué grupo? Pero ustedes escribieron al chat del grupo de nosotros. No, al general, profe. No. Pero es que, pues sí, ¿verdad? Que ustedes estaba pensando en biología celular, que eran estudiantes de ingeniería bioquímica. Listo, no sé. Ahí sí ya. Pero hubo alguien que quedó solo, no sé si era de este grupo o del otro, pero pues preferí como hacer el comentario para todos de una vez. ¿Listo? ¿Otras dudas? Por mi parte no, profe. Listo, pues. Bueno, entonces, buena noche ya. Que estén muy bien, nos vemos el jueves. Muchas gracias por esta Gracias. noche. Hasta luego. Chao, pues.